Dios por este tiempo que Dios nos ha dado. Hoy nos venía una pequeña reflexión. Usted sabe que estamos con este plan crecer de la iglesia, que está en la pizarra y se va a quedar por un año ahí escrito, hasta que el año que viene próximo salgamos, ¿no? A hacer la obra que Dios nos ha encomendado. ¿A cuánto le ha encomendado el Señor la obra de Dios? ¿A cuánto le ha encomendado? Levante la mano, no tenga miedo. Levante la mano, levante todo. ¿Sí? A ver, todos, Dios les ha encomendado. Amén. Bueno, la palabra, hoy cantamos, envíame a mí. No baje la mano. No baje la mano. Envíame a mí. Lo que dice Isaías, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Envíame a mí, dijo. Envíame a mí. Bueno, ¿estamos dispuestos a ir? Están reclamando Biblias allá en Siria. Los que fabrican, las librerías, las imprentas están fabricando a full para que los misioneros vayan allá y llevar Biblias en Siria y allá en Turquía. Así que bueno, aún la iglesia sigue estando allá en aquel lugar, a pesar de la persecución que va a haber en aquel lugar. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Hay un capítulo 12 de Apocalipsis donde dice que el dragón, la bestia, va a pelear contra la mujer, no la va a poder vencer, y dice que se va a dar vuelta y va a atacar a la iglesia, a los cristianos, y se va a venir con todo, con el último armamento, ¿no? Bueno, así que hemos escuchado tantas cosas en este tiempo, en estos días. Yo que viene una reflexión sobre el tema del plan crecer que estamos haciendo, de abrir hogares, ¿no? Estamos estudiando, estamos capacitándonos, haciendo seminarios, para que podamos todos abrir una iglesia. Usted va a decir, no, tiene que ser pastor. Esa es la estructura que nos han formado. Pero Jesús en ningún momento le dijo a una persona que tenía que hacer el seminario primero, no, estuvo con Jesús, en intimidad con Él, los preparó y salieron a hacer la obra. Después hubo una persecución en Jerusalén para que estos hermanos empezaran a recorrer las aldeas y todos los lugares hasta el fin de la tierra. Quiere decir que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, como a Jesús, como a Moisés, como a Josué, como a Nehemías, y a Pablo, en un plan. Trazó un plan para cada uno de nosotros, y todos tenemos derecho y adquirido, porque Dios nos ha dado un plan. Y somos privilegiados porque somos parte del plan de Dios. ¿Me entiende? No es que estamos exceptos, nosotros no tenemos derecho, o solo algunos, los pastores, profetas, apóstoles. No. Todos tenemos el mismo derecho y el mismo deber y la responsabilidad de abrir iglesias. Bueno, como todos sabemos que la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Perdón, gatito, lleva, porque te entiendo. Entonces, tenemos que saber y entender, hermanos, que todos somos iglesias y que todos tenemos la misma responsabilidad que tiene el pastor, que tiene un apóstol. Todos somos obreros del Señor, todos somos real sacerdocio, todos somos pueblo adquirido, ¿no? Todos somos de la misma manera. Acá no hay diferencia. Claro que uno tiene un llamado, otro tiene otro llamado, otro tiene otro llamado, o un talento, un don, y bueno, ¿y para qué? Cada uno tiene un don, un talento, un ministerio, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Todos estos miembros están en la mano porque tienen que moverse. Si no estuvieran los miembros, yo no podría agarrar nada con el pulgar. Si no estuvieran los dedos, estos, no podría agarrar nada, me lo tendría que rebuscar. Veo que hay gente que se rebusca, que le faltan las manos, que le faltan los brazos, que le faltan las piernas, dibujan con los pies, con la lengua, con el pincel, con la boca. Pero teniendo los miembros, ¿por qué no lo usamos? Si lo usamos, agarramos un vaso y tenemos el gran privilegio de usar nuestros miembros porque no nos falta nada. Entonces la iglesia es lo mismo. La iglesia es lo mismo. Somos todos miembros de un mismo cuerpo, la misma cabeza, Cristo.
No hay nada acá que remarcar, ni personas, ni personajes, nada. Todos fueron guiados por la misma cabeza, Dios. Jesucristo en este caso, en el tiempo de la gracia, que nos guía, el Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Espíritu, ¿no? Por el mismo Espíritu todos recibieron el don, el talento, el ministerio, por el mismo Espíritu, cada uno nos desarrollamos, por el mismo Espíritu vivimos, por el mismo Espíritu hablamos, por el mismo Espíritu exponemos la palabra, predicamos, cantamos, el mismo Espíritu, no hay otro Espíritu especial. Ay, viene el siervo. No, cuidado con eso. Entonces me venía esta pequeña reflexión hoy a la tarde con respecto a los hogares que vamos a empezar a abrir ya en estos próximos días, hogares nuevos, con personas nuevas que no están acá. Me te va a decir cómo, tiene que venir a la iglesia. ¿Quién dice eso? ¿La Biblia? Ah, bueno, estamos tranquilos. Entonces, si usted me dice que yo tengo que abrir un hogar, tengo que discipularme primero para abrir un hogar, y vamos a estar 40 años, 50 años, y no vamos a abrir hogares, porque vamos a cansarnos de discipular y nunca le vamos a dar la oportunidad a la persona. Yo he estado en lugares, hermanos, que hemos hecho de seminarios, discipulados. ¿Para qué? ¿Para yo aprender nomás? ¿Y el mandato de Dios en mi vida? ¿Dónde está el mandato? ¿A quién le llevo la palabra? ¿Cómo iré si nadie me envía? 50 años dentro de la iglesia, entre cuatro paredes y nadie me envía. Y me vino este mensaje, esta palabra, el del endemoniado engarradero. ¿Se acuerdan del endemoniado? El endemoniado estaba endemoniado. No tenía discipulado, demonios, pero cantidades. Y los demonios, dice, que se le acercaron a Jesús. No es que los discípulos fueron. No, los demonios vinieron. Y le dice, ¿qué tienes contra nosotros? Porque sabía que estaba Jesús ahí. Porque Jesús lo reprendía, decía, salgan fuera. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. ¿Y qué hizo el endemoniado? Se empezó a vestir, se peinó, se peinó, se afeitó, se puso lindo, dijo, Señor, ahora te sigo. No, le dijo Jesús. ¿Vio los no de Dios? Le dice, ahora no. ¿Y sabe qué? ¿Qué le dijo? Ve a tu casa y cuéntales a todos los tuyos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Le dio un discipulado a Jesús? No. Esta es la manera, este es el plan de Dios. ¿Recuerda que Pablo dijo ser imitadores de mí? Como yo, de Cristo. ¿Por qué no imitamos a Jesús entonces? Tenemos que imitar a Jesús, hermano. Y una persona que viene al Señor y está dispuesta, ¿sabe qué? Es una esponja que recibe todo y usted le enseña y lo recibe. Ahora vaya a hablarle a una persona de 30 años que cambie la estructura. Hay que abrir hogares porque esta persona no, tiene que venir a la iglesia, hacer el seminario, el discipulado, bautizarse. Claro, son mandamientos de parte de Dios. Claro que lo podemos hacer en el camino. ¿Pero puede haber un hogar? Claro que sí. Porque Dios le sanó de cáncer, la libertó del demonio, está feliz, su familia viene y aprendemos a la carpa de liberación. Los niños no están endemoniados, los padres. Y a medida que liberamos a los padres, los niños se van, wow, van floreciendo. Entonces, abramos hogares. Vayamos y prediquemos la palabra. Salgamos de estas cuatro paredes, todos, en la medida que Dios nos ha dado dones y talentos, capacitémonos, salgamos, pero pronto, hermanos, no hagamos 30 años de discipulado. La gente se pierde, muchos son lo que dice ahí. La mies es mucha y poco los obreros. ¿Por qué lo cantan? Porque lo dice la Biblia. Jesús lo dijo, Jesús mismo lo dijo. Le estaba tratando por 3 años diciendo, ¿cuándo van a salir? Ya está. El libro de Ruth que hemos leído, lo vamos a leer, si tienen en mano ahí, el capítulo 1 lo vamos a leer, ¿les parece? Gloria a Dios. Esto es una pequeña introducción que voy a hacer sobre este libro de Ruth para llegar al punto. Dice capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue
a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Recuerdan el Elimelech? Ahí cuenta la historia ahora de estos personajes principales de este libro de Ruth. Este libro de Ruth es un libro pequeño, de 4 capítulos, lo podemos leer así, ligerísimo. Ligerísimo lo podemos leer a este libro de Ruth. Y fácil de leer. Y rápido lo leemos. Y si usted viene, y si usted mira, tiene una poca extensión literaria. No nos cuenta mucho, pero nos cuenta una historia. Y esta historia está después de los libros de los jueces. Es un libro muy grande en cuanto a su grandeza espiritual. Es pequeño en literatura, pero es grande en su espiritualidad que tiene este libro. Es maravilloso. La hermana leyó una parte que dice, salió pues, el versículo 7, del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, porque eran extranjeras, no podían venir al pueblo de Israel, no les iban a permitir llegar. Recuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto, y muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Pero ¿qué tenían que hacerse? Hacerse cristianos, hacerse circuncidarse, hacerse del pueblo de Dios, recibir al Dios de Israel, al Dios de los hebreos para poder estar con ellos. Y muchas personas habían tenido relaciones con estos egipcios, mujeres con egipcios, y así, ¿no? Y venían hijos extranjeros, hijos de todas estas familias disfuncionales, no se habían casado, estaban viviendo informalmente allí en Egipto. Y salieron así, y ese pueblo salió al desierto, los hebreos y parte de algunos de los egipcios que vivían con ellos. Entonces esta mujer, Noemí, el versículo 8, dijo a sus 2 nueras, andad y volver a cada una a su casa, de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz llorando. Le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Ciertamente. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hijas mías, he ido porque ya soy vieja para tener marido. Y aún dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperaos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz, otra vez, su voz, llorando. Y Orfa besó a su suegra en la frente y se volvió. Esa es la expresión, esa es la despedida. La besó y se fue a la casa de sus padres. ¿A dónde volvió el Orfa? A la idolatría. Total. Ahora vamos a explicar por qué. Oramos un cachito, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu gran bendición para con nosotros, Señor. Esta palabra, Señor, que atraiga nuestros corazones a ti, Señor. Esta palabra que vamos a exponer, Señor, en esta hora, sea una palabra de edificación para tu iglesia. Una palabra de exhortación, pero una palabra, Señor amado, de ánimo, Señor, en esta noche. Anima a tu iglesia, Señor. Aviva a tu pueblo, Señor, como dice Habacuc, en medio de estos tiempos, a través de esta exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu palabra, Señor, alcance los corazones, los atrape, Señor, en esta noche. Y que todos al salir de este lugar salgan diferentes, movidos por tu Espíritu Santo, Señor, con el deseo, Señor, de llevar tu palabra a todos los lugares, a todos los rincones de esta tierra. Este es nuestro deber, nuestra parte. Jesús hizo la suya, ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Él murió, Señor, Él vivió en esta tierra, murió, lo crucificaron, resucitó, está sentado, ya cumplió la parte, ahora nos toca a nosotros.
cumplir el plan, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Este libro, para los que han leído, lo han leído a Ruth, saben que está a continuación del libro de los jueces, lo cual no significa que haya terminado el libro de los jueces, ni tampoco que haya concluido con este libro, el libro de los jueces. ¿Por qué, hermanos, le digo esto? Sino que la historia de la familia de Elimelech, su esposa Noemí, sus 2 hijos, se lleva a cabo durante el periodo de los jueces. La mayoría de los comentaristas de la Sagrada Escritura dicen que puede ser, por lo que a continuación vamos a leer, que lo que ocurrió a Elimelech estaba escrito. Obvio. ¿Usted piensa que no está escrito lo que está pasando? Claro que está escrito, hermano. Y a su familia fue probablemente en el tiempo de Gedeón, dicen los escritores, los que buscan la Biblia, los que leen, los que escudriñan profundamente, que fue en ese tiempo, en el tiempo de Gedeón. El juez llamado Gedeón. ¿Y cómo podemos saber esto? Por una sencilla razón. Ahora lo vamos a leer. Porque dice que en el libro de los jueces, durante el tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando hacen lo malo? Escasez, enfermedades, problemas, circunstancias, derrotas, fracasos, todo mal. Estaba hablando al pueblo de Dios, ¿no? Y usted dice, pero estamos con el Señor está conmigo, sí, pero si no está obedeciendo. Sabemos que Dios va a estar con nosotros, pero si no cumplimos los mandamientos, sabemos que Dios va a estar con nosotros, sí, pero si no hago lo que Dios me pide, seguramente que vas a tener todas estas cosas que habla allí en el Levítico, Dios las bendiciones, por la obediencia y las maldiciones. También habla en Deuteronomio, todo eso. Así que este juez, Gedeón, fue escogido por Dios, porque ante los ojos de Dios el pueblo estaba haciendo lo malo, ante los ojos de los hombres creían que estaban haciendo las cosas bien, pero ante los ojos de Dios estaban haciendo las cosas mal. Porque dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, le dijo el Señor. Entonces, el Señor ya les había dicho muy claramente que una de estas cosas que les podía pasar era el hambre. Entonces, esta familia que hemos nombrado recién, la familia de Elimelech, probablemente ha sido en el tiempo de Gedeón y tuvieron que huir de su ciudad. Ocurrió en el futuro, ocurrió y lo que les dijo el Señor, es que vendría hambre en la tierra. Curiosamente, si leemos la historia de cada uno de los jueces, que es una historia de casi más de 300 años. Yo tengo anotado acá para no olvidarme. 300 años la historia de los jueces. Ante el Señor, todo lo malo. Lo que se nos pueda ocurrir a ustedes. Una historia larga encontramos en el tiempo del periodo de Gedeón. Fue cuando hubo hambre, dice que eran los madianitas, ¿se acuerdan? Que subían. ¿Y cuándo subían? En el tiempo de la cosecha, cuando cobraban el aguinaldo, cuando cobraban el sueldo. Ahí venía el devorador. ¿Por qué? Porque no cumplían los mandatos. ¿Se dan cuenta cómo nos lleva el Señor a todo eso? Cuando no cumplimos los mandamientos de parte de Dios, vienen los amalecitas, el enemigo número 1 de la economía. Ahí es un punto importante para que podamos entender. Que subían de su país, de la parte de donde ellos estaban. Esos son los enemigos que iban a encontrar el pueblo de Israel, que Dios lo estaba preparando. Allí en Números encontramos que estamos leyendo todos los días un pueblo que se estaba preparando para la guerra. Tenían que enfrentar ahora a ellos los enemigos. Antes los cuidaba Dios, los protegía Dios. En el tiempo, usted sabe que cuando una persona se casaba, no podía salir a la guerra durante un año. Y Dios lo cuidaba. Pero después tenía que salir. Y ahí los jóvenes, más de 20 años para arriba, los que podían salir a la guerra. Y Dios empezó a preparar un pueblo, un ejército grandísimo. Ahí de los hebreos, que eran agricultores y ganaderos. Pero de ahí sacó un ejército enorme Dios, que venció tremendamente a muchos pueblos, pero también fueron golpeados por los enemigos. Dice la Biblia que subían juntamente en el tiempo de la cosecha, arrasaban con todo, dejaban al pueblo con hambre, devastado totalmente, ¿no?
Entonces el pueblo entró en una crisis económica, la gente dice, la escritura, que se tuvo que ir a esconder en cuevas, hermano, del temor, guardaban la semilla. Usted sabe que el otro día escuchamos, los judíos están guardando semillas, alimentos en el desierto, por la escasez del mundo que va a venir, el hambre que va a venir. Estamos preparadas, la iglesia no estaba preparada. Miren, acá atrás hay el alimento. Yo no le quiero mostrar ahora porque estamos en cámara. Pero acá está, hay el alimento, hermano. Dice la Biblia, dice, para que en mi casa haya alimento. No es para nosotros. ¿Se acuerdan el video que les mandé de las primicias? Las primicias hay que celebrarlas, pero ¿para quién? Para darle a la gente que necesita hambre. No para mí, para el pastor. No, ya eso no se practica, hermano. Esos tiempos de la antigüedad. Se escondían en cueva, ellos les dice que clamaron al Señor en la cueva. Ahí en la cueva, ¿no? Metidos de cabeza, ahí escondidos, ¿no? Y dice que Dios lo escuchó. Y el Señor levanta este Gedeón. Así que ya nos estamos situando en la historia de donde pasó esta historia de la familia de Elimelec. Su esposa Noemí y sus dos hijos. Así que ahí comienza. Los personajes principales de esta historia puse desde el libro de Ruth, del capítulo 1, son Elimelec, el padre. Ahora vamos a ver el significado del nombre de Elimelec, porque a mí me gusta estudiar esto. Y yo quiero que usted lo sepa. Mi Dios es rey, significa Elimelec. Mi Dios es rey. El nombre de Noemí, la madre de la familia, ahí, significado dulce, placentera. Yo tengo una amiga así anciana de 89 años. Y sus dos hijos. Y ahora es interesante ver esto, hermano. Y muy interesante. El mayor se llamaba Malón. ¿Vio? El Malón, ¿vio? El Malón de la historia del siglo XX. ¿Se acuerdan? El Malón. Pero ¿sabe qué significa? Débil, enfermizo. Malón, con acento en la O. Kelión, el más chico. El menor. Peor todavía. El significado era abatido y consumido. Mire qué nombre, hermano. Cuidado, no le vayan a poner este nombre. Si van a tener familia, no le pongan ese nombre. Kelión y Malón. El más débil de la familia, dice la historia. Ellos vivían en una pequeña población llamada Belén. Usted lo va a notar acá, del versículo 1 del capítulo 1. Dice, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Dios mío. Significado de Belén, Betlehem, la casa del pan. En la provincia de Judea, el mismo pueblo que tiempos más tarde nacería ¿quién? En Belén, el rey David. El famoso rey David, el segundo rey de Israel. Y después que más tarde, mucho tiempo más adelante, ¿quién nacería en Belén? Jesucristo. Mire que casa del pan, Belén. Y dice que había hambre en esa ciudad, en ese pueblo, por causa de la desobediencia del hombre, no porque Dios no quería darle. Mucho tiempo después nacería el Mesías, Amashía, el Señor Jesucristo, y bueno, los nombres que tiene Dios. Ellos en la familia de Belén, dice de Elimelec, ven que el país está pasando un momento terrible. Creo que a veces estamos viendo estas cosas en el mundo y vemos ciudades enteras que están pasando momentos muy difíciles y la gente sale corriendo, se van a otras ciudades. Veo que me voy a España, me voy a Italia, me voy a Alemania, salen corriendo de la ciudad donde viven, ¿no? A buscar nuevos horizontes, nuevos trabajos, ganar dinero allá y después vuelven. ¿Cómo vuelven? Muchos. Yo tengo un vecino así, vuelven muy mal, vuelven totalmente abatidos, fracasados muchos. Hay otros que están viviendo todavía allá, que no sé cómo soportan. Pero bueno, era una crisis, la pobreza tremenda, la miseria, dice, y deciden ir al extranjero. Dice, y el nombre dice, y fueron a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos, al extranjero. Usted sabe que el extranjero era pasar un charco. Dice que están la separación, que Argentina lo separa ¿qué?
de Chile. A La cordillera, es largo, extenso cruzarla, ¿veo? Pero dice que Jerusalén y los campos de Moab, las ciudades de Moab, que ahora les voy a explicar qué sería hoy, estaban pasando el río Jordán, el mar muerto. Ahí nomás estaban. Se cruzaban un charco y iban al otro. ¿Qué, no iba hambre ahí? Bueno, dice que ese territorio que en ese momento era la tierra de Moab es Jordania hoy. Jordania. Lo que separa Jordania de Moab, antiguo Jerusalén, son las que serían lo que separa Jordania de Moab, el antiguo Jerusalén, son las fronteras del río Jordán y del Mar Muerto, casi enfrente estaban. Podrían cruzarse ahí, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿qué podemos decir del país llamado Moab? Entonces, donde decide Elimelech, dice, vámonos a esta ciudad, porque aquí nos vamos a morir de hambre, no hay trabajo, hay escasez. Y allá fueron a vivir, a Moab. Allá se encontraron con una situación. El padre, su esposa y sus 2 hijos, solteros. ¿Qué pueden haber encontrado allá? En los campos de Moab, en esa ciudad. Sus compañeros, sus mujeres, que eran extranjeras. ¿Tenían la libertad ellos de casarse con mujeres extranjeras? Todavía seguían, no solo en Belén, no solo en su ciudad haciendo lo malo, pero todavía si iban a otra ciudad seguían haciendo lo malo. Contaminándose con idolatría total, hermano. Los campos de Moab. Ahora vamos a ver qué significa. Vamos a leer un poquito. El nombre de aquel varón era Elimelech, versículo 2, y su mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, afreteos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y miren lo que pasó en versículo 3. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Recuerdan la vida de Jacob? ¿Se acuerdan la vida de Jacob cuando fue a José? Que le dijo José, si yo muero en este campo, me llevas de vuelta a mi tierra. Ni se te ocurra enterrarme acá, le dijo. Y José llevó los huesos de Jacob. Este no se molestó por eso. No tenía Dios en el corazón. Era lo mismo morir en tierra ajena. Le daba lo mismo. No morir en su propia tierra. ¿No? ¿Qué cosa, no? Son detalles que les voy a contar, que estoy haciendo una pequeña introducción. Los moabitas. Es terrible. Aquí están. Sí. Los moabitas, para situarlos en la historia, eran los descendientes de una de las hijas de Lot. Ahora va a entender por qué pasa todo esto, ¿no? Descendientes de las hijas de Lot. ¿Quién era el papá de los descendientes de la hija de Lot? Lot. Las hijas de Lot, ¿recuerdan cuando salieron de Sodoma y Gomorra? Corriendo apresurados. Silencio. Se quedaron allá en el campo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos solos, murieron todos, mirá Sodoma, desapareció todo, no quedó nada, estamos solos. Pero vamos a perder la descendencia. ¿Qué hacemos con papá? Nos embregamos, yo voy primero, y después va la otra, y tienen hijos. Y ahí está la descendencia de Moab. Ahí está la maldición, hermanos, los campos de Moab, los moabitas, descendientes de la hija de Lot. Mira dónde fue Elimelech a vivir. Terrible, terrible, hermano. Dice, recordemos un poco sobre las hijas de Génesis capítulo 19, está ahí si lo quieren adoptar, capítulo 33 al 38. Entonces, una de ellas, la mayor, quedó embarazada, tiene un hijo llamado Moab. Qué casualidad. De estos vienen todos los moabitas, hoy viven en Jordania, y también los amonitas, descendientes de la hija menor, llamado Ben-Amí. Esos eran los hijos que viven ahí en Jordania, los descendientes de la hija de Lot. Tremendo, hermano, ¿no? Tremendo. Estos eran totalmente idólatras, y el dios que ellos, de aquella ciudad que se adoraba, se llamaba Quemos. Terrible la idolatría que tenían, hermanos. Lo que adoraban esta gente a dioses paganos.
Vi un video de una persona que caminó para llegar a una virgen, de rodillas. Y cuando iba llegando al final, la gente lo ayudaba de la mano y lo acompañaba porque tenía que llegar para cumplir la promesa que le había hecho. Menos mal que yo no adoro. Terrible, hermano. De rodillas, no sé de qué ciudad vino, de rodillas, para llegar a esa basílica donde hay una virgen de oro puro. Tremendo, hermano. La idolatría, ¿no? Dice que vivía en aquella ciudad y la ciudad fueron a vivir simplemente porque fueron a esa casa, a esa ciudad, porque no pensaron en esto, no conocían la historia tal vez, ¿no? Y bueno, dice, vamos allá porque allá va a haber trabajo, va a haber alimento, vamos a poder vivir, vamos a empezar de nuevo, una vida nueva. Y bien llegó Elimelech. Al poquito tiempo, bueno, se termina la historia de Elimelech. Recortado automáticamente. Simplemente porque no había trabajo, comida, dice, sin importarles el ambiente espiritual que vivían. Y eso quiero destacarlo también. A veces pasamos situaciones nosotros de escasez, porque Dios nos prueba, no es porque estamos mal delante del Señor, hermano. Dios nos va a probar, nos va a apretar, dice mi mamá. Dice, Dios aprieta pero no ahorca, decía ella, pobre vieja, ¿no? Pero nos va a apretar y vamos a pasar necesidades, tal vez económicas, el alimento o tal vez otras necesidades, pero Dios nos va a probar como probó al pueblo de Israel, como probó a Jesús, a tantos hombres probó el Señor, nos va a probar. Y allá había una escasez, pero en ningún momento dijeron, estamos mal, nos tenemos que volver a Dios. Por eso esta escasez, por este problema, algo está pasando, paremos no. Como dice el Salmo 46, dice, y escuchar a Dios, detenerte ahí, a ver qué está diciendo, qué está pasando. No, ellos tomaron la decisión, no, hay hambre, viste hija, vámonos. Y allá fueron. Así les fue también. Lo que aparentemente fue una bendición, terminó siendo una trampa, como le pasó al pueblo de Israel. Cuando fueron con Jacob, fue una bendición en la tierra de Gosén. ¡Wow! Unas tierras maravillosas, pero terminaron siendo esclavos. 400 años. Todo esto es para hacer una pequeña introducción. ¿Dónde va a meter a su familia? Elimelech, el aventurero, le puse acá. Y claro, como pasó el tiempo, lo que le pareció, lo que empezó bonito, termina en una auténtica tragedia. Recuerda la triste historia de la familia de José y Jacob. Todo comenzó bonito. Hambre en Canaán también. Hambre. Luego todo comienza con el hambre, ¿no? Terminó siendo una tragedia también. En Génesis capítulo 47, versos 5 al 6. Al principio toda una bendición y al poco tiempo una trampa. Éxodo capítulo 1, versos 8 al 11. Esta historia en el libro de Ruth, el padre de la familia muere. No dice la Biblia de qué, pero muere. Creo que hay detalles, porque hay mucha gente que pregunta, ¿y de qué murió? ¿No? Y preguntan y se detienen ahí, pero ¿por qué murió allá? ¿Y de qué murió? ¿A qué edad tenía cuando murió? Murió, hermano. Lo dice la Biblia, murió. Noemí quedó viuda, pero tenía 2 hijos. Los hijos eran los responsables de cuidar a sus padres. ¿Es así? Era la ley, los mandamientos, ¿recuerdan? Uno de los mandamientos con promesa. Honrar a los padres significaba cuidarlos, atenderlos cuando eran mayores y ya no podían trabajar. Es lo que tienen que hacer los jóvenes, lo que tendríamos que haber hecho nosotros todos, que algunos no lo hicimos, anoto. Pero es una realidad, hermano. Los principios de Dios, mire, si el mundo se basara en los principios, los mandamientos de Dios, hubiera sido totalmente distinto y diferente. Los judíos entienden que esto fue castigo o consecuencia de haber depositado su confianza en los campos de Moab. Los judíos lo dicen, porque descuidó su espiritualidad, su fe, y se apoyó en el sentimiento, y descuidó la fe, y dijo, basta, yo ya está, listo, no tuvo la confianza en Dios, que el Señor me va a proveer, que el Señor me va a proveer, y voy a esperar porque el Señor me va a proveer. Y Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo.
ni antes ni después. Sigue a tiempo. Pero nuestra desconfianza, nuestra inmadurez a veces espiritual, o nuestra humanidad nos lleva a pensar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedir allá al municipio. Y terminamos yendo a los campos de Moab. Y terminamos presos, esclavos, con todo eso, con todas esas cosas. Es así, hermano. Es una realidad espiritual. Dice, los judíos entienden que esto fue un castigo, la consecuencia de haber desobedecido y haber puesto la confianza en los campos de Moab, el mundo para nosotros. En vez de confiar en Dios, al Dios vivo, confiamos en otras cosas. Y nosotros tenemos que entender que probablemente de estas características todos nosotros podemos llegar a tener toda la vida. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo vamos nosotros a reaccionar ante estas dificultades? ¿Estamos preparados para pasar hambre? Como dijo Pablo, estoy preparado para la escasez y para la abundancia. ¿Estamos preparados para la abundancia? Claro que sí, vengan, todo. Pero para la escasez, ¿estamos preparados? Porque va a venir hambre, hermano. No lo quiero asustar. Lo dicen los profetas, lo dice la palabra. Continuamente el libro lo dice. Si usted va a leer lo del hambre, viene, hermano. El tiempo final, la iglesia final. Viene el Señor. Se están levantando los enemigos de Dios, las iglesias enemigas de Dios. Los tabernáculos, los templos, esos que están haciendo, las iglesias unidas, el Papa y todas estas cosas que están haciendo, las puertas ya están abiertas de esa famosa iglesia unida, de las tres religiones, la potencia del mundo, ya están unidos, están abiertas las puertas, allá en Dubái, ya está todo listo, hermano. Y se va a construir el tercer templo y todo lo que dice la Biblia. Yo no necesito ya un hombre que venga y me diga y me cuente lo que va a acontecer. Porque lo dice la Biblia. Si usted va al libro de Apocalipsis, lo va a encontrar. Hay que estudiar profundamente, porque es espiritual, no es físico. Habla de una bestia, de la mujer, ¿no? De la estrella, en la corona y de los pies. Todo eso es espiritual, hay que estudiarlo, por supuesto. Y hay que entenderlo, porque el libro de Apocalipsis está para entenderlo, para explicarlo, para expresarlo y conocerlo, porque vienen los tiempos finales y están acá, hermano. Y usted sabe que cuando termina Apocalipsis, capítulo 22, verso 21, no hay más nada. Se termina todo, hermano. Ayer empezamos con los chicos, con los adolescentes, para el bautismo. Y les decía eso. ¿Están los chicos preparados para escuchar la sana doctrina? Claro que sí, hermano, son una esponja. Tengo ahí los primeros pasos para estudiar ahora, con ellos. Lo vamos a compartir con la hermana Mariana también, nos va a compartir. Hermana, para el bautismo, hermano, los primeros pasos. ¿Sabe cuáles son los primeros pasos? Que ellos amen a Dios. Sobre todas las cosas. Lo obedezcan a Él. ¿Y sabe cuál es el segundo punto? Que amen a las personas. A las personas. Ese es el plan perfecto de Dios. Es el plan de Dios. Amar a Dios, amarás a tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu fuerza. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amarás a tu prójimo. Ese es el plan de Dios. Es simple, hermanos, el plan de Dios. Es simple. No hay tanta vueltería. No es simple. Si amamos a Dios, por supuesto que vamos a amar. Yo le decía, dice que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, no se va a bautizar. Porque no cree. Es simple la cuenta. Será condenado. ¿Con quién? Con el mundo. Con el que no cree. Está todo preparado, hermano. ¿Cómo nos preparamos nosotros para esto? ¿Cómo debemos reflexionar y reaccionar? ¿Cómo debe reaccionar una familia cristiana, hermano, en este tiempo? Tenemos que aprender. Ahí en Romanos 8, 35 al 39 encontrar algo muy interesante. Romanos 8, 35, 39 para los que anotan. Isaías 58, 8, 1. Lo vamos a leer. Isaías 55. Yo que a mí me gusta estudiar la Biblia y pongo la palabra y a veces se hace un poco largo, pero sé que es muy interesante. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. ¿Sabe por qué? Porque este hombre decidió ir sin preguntarle al Señor. Todo lo debemos de consultar a Dios. Él dijo, me voy allá porque allá voy a estar bien. Ni bien llegó, pasó un poquito de tiempo y murió. No solo él, hermanos, murió.
Isaías 55, anótelo, capítulo 55, versículos 8 y 9. Y dice en el libro de Ruth que estamos leyendo, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Tremenda la unión esa. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí ellas 10 años. Y murió también los 2, murieron también. Miren qué detalle. También murieron en campo extranjero. O en tierra extranjera. ¿No? Versículo 5 dice, que murieron. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado al pueblo para darles pan. La misericordia nuevamente para el pueblo de Israel. La misericordia para el pueblo de Dios. La misericordia para los cristianos. Dios vuelve a visitarnos, a pesar de que somos tan desobedientes. Él nos vuelve a visitar. Y Él nos vuelve. Y yo le digo esto, hermano. Dios no llega tarde. Llega justo a tiempo. Cuando está en la última, Dios llega, hermano. Con la misericordia. Dios llega. ¿Cuánto lo creen a eso? Amén. Amén. Bueno, Dios llega a tiempo. Dice, una de las historias tanto para Jacob y tanto para Elimelech, lo que empezó bonito, Gosén, Moab, terminó siendo para los dos casos, en los dos casos una verdadera tragedia. De la noche a la mañana, 3 viudas. De la noche a la mañana, 3 viudas. Orfa, Ruth y Noemí, 3 mujeres solas ante el peligro. Usted sabe que era muy peligroso eso, para ese tiempo las 3 mujeres solas. Estaban desamparadas, no tenían cuidado, no había jubilación, no había desarrollo social, de todos esos lugares donde podían ir a pedir. No, hermano, quedaban en la pobreza total. Imagínense en campo extranjero, peor aún. En casa, a lo mejor alguno podría tener misericordia, pero no, porque tenían que volver a las casas de los padres. Dice la Noemí, ya los padres habían partido, no tenía lugar a donde ir. Pero estas 2 chicas sí. Tenía lugar para volver. Y Noemí lo sabía. Ella conocía los mandamientos. Sabía que después de viuda, si tenían los padres vivos, podían volver a casa. Yo les digo, ¿sabe por qué esto? Y yo quiero, ya me falta poquito para culminar. Estando Noemí en campo extranjero, ¿sabe qué hizo con estas 2 mujeres? Les predicó. Les contó las maravillas, como este ganadero. Ve y cuéntales, dijo Jesús. Cuéntale lo que Dios hizo en tu vida, las maravillas que hizo en tu vida, los milagros que hizo Dios con tu vida. Noemí, yo estoy seguro, hermano, pero seguro estoy que estando, porque ella no dijo de ir. ¿Quién fue el que decidió ir? Elimelech. Ella, ¿quién era? La esposa, y tenía que obedecerlo, ir con él. Y sus 2 hijos también fueron con él. Y allá murió y murieron los 2 y quedaron solas. Miren la tragedia que le pasó a esta mujer. Ahora hay un detalle a considerar. En aquel momento no había ayuda para viudas desde el Estado como hoy. Pero ya el Señor había desarrollado un sistema para ayudar a los pobres, necesitados, para las viudas, huérfanos y extranjeros. Dios se había adelantado, hermanos. Ya había formado. Por eso, hermanos, Dios tiene un plan con tu vida y con mi vida. Dios tiene un plan para los jóvenes, para los niños, para los adultos. Dios tiene un plan desarrollado ya de antemano. Amén. No tenemos que hacer planes nosotros. Tenemos que buscar el plan de Dios, ¿cuál es? Bueno, en la Biblia está, lo dice. Yo no necesito que me lo digan. Está en la Biblia, claro, por supuesto, tengo que ser obediente, tengo pastores, tengo que me guíen. Que no lo sé hacer. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, vaya allá, vaya. ¿Me entiende? Necesitamos tener guía, como tuvo Pablo, como tuvo... Hermanos, Pablo no fue a los discípulos cuando se convirtió. ¿A dónde fue? Al campo. Y allá se desarrolló y vino y les costó horrores integrarse al ministerio. Porque no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque Dios había tenido un encuentro con el Señor
Y Dios lo transformó, lo cambió, lo vistió, lo formó, le entregó palabras, ministerios, dones, pero estos no creían. Pues claro, no había estado con ellos. No había estado con Jesús, no lo vio crucificar, era el que lo mató. Pero sin embargo, hermanos, este hombre no estuvo con... Y 3 veces contó el encuentro que tuvo con el Señor en el libro de los Hechos. 3 veces lo cuenta. ¿Saben por qué? Porque los tuvo que convencer. Porque no le creían. Porque los otros estaban estructurados. ¿No? Y este se había tenido un encuentro, se cayó del caballo, se le terminó la historia a Pablo, él quedó ciego. Y si podemos hablar de eso, seguimos hablando toda la noche. ¿Por qué quedó ciego? Allá vino Ananías. No quiero decir nada que los lastime, ¿no? Pero vino Andrea y le puso los dedos a Pablo, le oró así de lejos, ¿no? Porque si veía, lo iba a matar, decía Andrea, me va a matar porque este sigue a los cristianos. Lo tocó y lo sanó. No tenía preparación, no sabía leer, no sabe escribir. Pero Dios usa eso, hermano. Aleluya. ¿Se da cuenta? No necesita sabios. Necesita, ¿qué? Lo que estaba perdido, para avergonzar a los sabios. ¿Se da cuenta? Y nos vamos a sorprender porque un día va a entregar una palabra y nos vamos a quedar desmayados. ¿Me entiende? Porque pasa así, hermanos. Y Pablo se encontró con el Señor y se enfrentó con los discípulos que tenían discípulos. En el endemoniado verdadero Jesús no le dijo, bueno, andad a Gamaliel, a estudiar la palabra, a hacer seminarios y después anda a predicar. No le dijo eso. Lo mandó a predicar directamente. La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor y ¿qué le dijo? El Señor. Bueno, llama a tu marido. No, no tengo marido. Sí, el que tienes tampoco es tu marido. Este es profeta, sabe mi vida. Se dio cuenta, tuvo un encuentro con el profeta mayor. ¿Y qué hizo? Fue corriendo a la ciudad. ¿Y sabe qué? Este endemoniado ganadero, ¿sabe dónde fue? A 10 ciudades a predicar. A 10 ciudades dice que fue a predicar. Maravilloso. Entonces esta mujer Noemí seguramente que le contó todas las maravillas de cruzar el mar, que se abrió, que cruzaron el seco, que Dios les mandó las plagas. Todo eso lo sabían. Pero estoy seguro, hermano, porque usted lo cuenta en su casa, ¿no? ¿Usted cuenta las maravillas que Dios hizo en su vida? A su familia, a su tío, a su primo, a su abuela, a su vecino. ¿Le contamos? Porque tenemos que contarlo. Entonces, hermano, la canción que cantamos, Envíame a mí, ¿cómo va a saber esa persona ir si no le contamos? ¿Se da cuenta? ¿Qué necesitamos? Abrir hogares, abrir casas, contarle lo que Dios hizo y esa mujer que cuente lo que Dios hizo en su vida y que venga el vecino, porque una casa que haya cristianos no va, hermano. Si no hay personas que no son cristianas, no hay. No es una iglesia. Porque una casa abierta con 5 personas, iglesia, no sirve. Porque yo me voy a predicar y usted me va a predicar a mí, yo le predico al otro y el otro me predica al otro y así. Pero si hay 5 personas cristianas y hay 5 que no cristianos, esa es la iglesia. Porque tenemos que enseñarle a esta gente, entre todos, ir a la casa. Vamos a suponer, Susana la llama Mariana, Mariana, tengo que ir a visitar a tal lugar, ¿me acompañás? De 2 en 2, dice la palabra. De 2 en 2 nunca vaya solo. Le aconsejo. Siempre de 2 en 2. Avise. Si va, avise. No pida permiso. Avise. Hermano, voy a orar porque si le va a pasar en la calle, Rodrigo que maneja el auto, se encuentra en el auto andando y ve una moto caída en el suelo, una persona que va a parar, por supuesto, porque sé que lo va a hacer. Y se va a bajar con sus boletas y se va a acomodar y va a salir y lo va a mirar y el otro está que se muere y va a tirar las muletas, se tira al suelo y dice, ¿querés recibir a Cristo? ¿Que le va a llamar al pastor para pedir permiso? Hermano, entonces tenemos que entender que esta Noemí se preocupó por la familia. Ahora le dice esto. Interesante. Miré cómo empieza el trabajo de Noemí. Salió pues el versículo 7 del lugar donde habían estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Empezaron a caminar, no se tomaron un autobús ni un avión, no tenían un peso, hermano. Con lo que vestido, con lo que tenían puesto. Así nos hace como aquel el rico, ese joven que se fue y se gastó todo, volvió desnudo, sin nada, con lo que tenía puesto. ¿Y qué le dijo? Noemí dijo a sus dos nuevas, andad y volver a cada uno a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como le había dicho con los muertos y conmigo. Misericordia. Os conceda Jehová que hallé descanso, cada una en su casa de su marido. Luego los besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente, no, le iremos contigo. ¿En serio? La verdad dicho, no, ¿quieres venir conmigo? Y Noemí respondió, volveos, hija mía, no. Y todos sabemos la historia, por qué le dijo que no. Pero lo interesante, el versículo 14, que ahora estamos terminando. Ellas alzaron otra vez su voz y llorando, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Por qué piensa usted que Ruth se quedó? Si era extranjera. Porque vio que el pueblo de Israel era el pueblo de Israel en Egipto. Pero cuando salió de Egipto, se llevó a Egipto con él. ¿Y qué tenía Ruth en el corazón? ¿La idolatría o a Dios? ¿Y qué tenía Orfa? ¿La idolatría o a Dios? La idolatría. Ahí está la diferencia de dos personas que le hablaron de la misma manera. Le podemos predicar a dos personas iguales, pero una es idólatra y nunca va a venir al Señor. Pero la otra sí. Idólatra, totalmente. Se había criado y había vivido en mal toda su vida. Lo único que tenía en su mente, dioses, divinidades, como los egipcios. Pero ella salió de ese lugar y la predicación, la exposición de la palabra de Noemí tocó el corazón de Ruth. Entonces dice, la Ruth se quedó con ella, hermano. Gloria a Dios. Así que vamos a encontrar muchas Ruth, muchos Ruth, por decirlo así, en el camino. Tal vez vamos a encontrar orfas cuando vayamos a visitar, pero no se preocupe, que Dios tiene todo preparado. No se, usted vaya. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Eso es lo que tenemos que hacer. La persona, cuando usted vaya, no lo predique, no lo discipule. Háblele y cuéntele lo que Dios hizo en su vida. Y visítelo otra vez. Y pase y le diga, ¿querés que te corte el pasto? Porque el segundo mandamiento, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo corto el pastito y me gusta y tenerlo lindo, y veo a la vecina que no tiene el pasto largo, como me pasa con la vecina a veces, que paso la máquina para allá, porque yo quiero tenerlo igual, que ella lo tenga igual que yo. Yo deseo eso en mi corazón. ¿Querés que te pinte la pared? ¿Querés que te ayude? Bueno, hay que hacerlo, hermano. ¿El pastor no lo puede hacer? ¿Quién le dijo? Ejemplos os he dado, dijo Jesús. Él mismo salió. Primero, allá, arriba. Salió. Primero Jesús salió. Y después encontró a algunos por ahí. ¿Quieren seguirme? Vengan. ¿No le dijo, quieren? Seguidme, le dijo. Y empezaron a seguirlo. Y en un momento dijeron, che, no, nosotros no podemos hacer eso. Claro que sí, vamos. Y empezaron a hacer la obra con Jesús. Pero primero, ejemplo os he dado. Primero tenemos que dar el ejemplo. ¿O no, Germán? Amén. Lo hemos hecho. Gloria a Dios. Para las viudas y huérfanos y extranjeros era todo, no había ayuda para nada, hermanos. Leemos, pero Noemí decide regresar. Ahora bien, si ustedes leen este libro de Ruth definitivamente y con atención, detenidamente, se darán cuenta que las tierras de Elimelech que tuvo que vender, porque ¿qué hace la persona cuando sale del país? Yo conozco personas que vendieron todo, hermano. Todo, muebles, autos, casa, todo, ropa, todo. Se llevaron lo puesto con una valijita, ahí un bolsito y se fueron a España. Vendieron todo para encontrar tierra allá. Una vida nueva, una vida mejor, trabajo, comodidad. Y volvieron
¿Y a dónde volvieron después? Si no tenían nada. Tenían que volver a empezar en su propia tierra después. ¿Se dan cuenta? Bueno, Elimelech tuvo que vender todo para poder marcharse con su familia al extranjero. Y esto es común, vender todo para poder establecerse en otro país. Vendieron todo. Hay muchos que hipotecan. Me hipoteco. Me dan plata y me viajo. Estas 3 mujeres quedaron sin nada. Noemí, viuda, con unos cuantos años encima. Para esta mujer el presente y el futuro estaba terrible, hermano. El presente de estas 3 mujeres, más para Noemí, grande, mayor, era terrible, y el futuro peor. Ya sabía ella lo que le esperaba. Por eso, chicas, no vengan conmigo. Quédense con su familia. Quédense en sus casas. Otra vez el Señor haya misericordia en la casa de su esposo. Y bueno, una la entendió, dijo, sí, tenés razón, la verdad que voy a seguir con mi familia. ¿A dónde voy a ir si no conozco a nadie, soy extranjera? Me quedo acá en casa, sigo adorando al Moloch. Pero la otra decidió dejar todo para adorar a Dios en su corazón. Por todo lo que había escuchado, hermano. Por todo lo que había estado atento, escuchando, años, 10 años tuvo él. Acuérdense, viviendo allá en Moab con los maridos. 10 años hablándole a esa mujer, le habrá llenado de maravilla los oídos. A las 2 iguales, la misma exposición, la misma palabra, para las mismas 2 personas, para 2 personas igual, prácticamente. Pero una decidió marcharse, no hizo caso. Entró por acá y salió por acá, pero la otra le quedó acá adentro. Le cayó, hizo la monedita al teléfono, vio el teléfono para llamar, llamábamos y marcábamos. Tirábamos la monedita y pasaba de largo. Otra vez la monedita caía, otra vez la monedita, otra vez la monedita, hasta que en un momento ¡cling!, caía la moneda. Así es el ejemplo que puede caer la palabra en los corazones de la gente. En un momento va a caer. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Bueno, dice, las 2 nueras le dicen, volveremos contigo. Vio que al principio dijo, vamos a volver. Primero dijeron, bueno, vamos, dale, vámonos, te acompañamos, no te vamos a dejar sola, no, por favor, nos criaste, nos cuidaste. Pero en el camino de Dios, Noemí le empieza a hablar, más todavía. Verá que cuando vayamos allá, yo no tengo dónde vivir, vamos, estamos... pero ella conocía la promesa de parte de Dios. Ella sabía que Dios no la iba a dejar a pesar de todo. Porque Dios había preparado el tema de la cosecha. ¿Se acuerdan que leímos los 7 años que había que descansar 1 año y que no podías levantar la cosecha y 1 año tenías que dejarla? Y si la levantabas tenías que dejar el resto para los pobres, los huérfanos. Ya Dios había preparado un mandamiento, le mandó a los ricos. Sembrarán, levantarán la cosecha, pero todo el contorno lo deja para los pobres. Y Noemí sabía. ¿De a dónde iba a ir Noemí? A juntar ese trigo, a juntar algo. Pero, ¿cómo estaban sus fuerzas? Ella, terrible era el futuro de ella. Tenía una mujer de edad avanzada ya. Dice, te vamos a ayudar, le dijeron. Te vamos a sustentar. Y Ruth y Noemí le dice estas palabras, ¿no? Lo que ya hemos leído. Versículo 8 y 9, que lo vamos a volver a leer. Noemí le dijo a sus 2, andad y volver a su casa a su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como lo ha hecho con los muertos, conmigo, conceda Jehová allí descanso, cada una a su casa. Las besó y ellas alzaron su voz y llorando. Tristeza, llanto, angustia, miedo, se les aproximó a estas 3 mujeres juntas ahí, esas 3 reunidas, esas mujeres reunidas ahí en el medio del desierto. ¿Qué hacemos? Temor, miedo, angustia, dolor, tristeza. Estaban re mal, hermano. Ellas le dijeron, verso 10, Orfa, nuera de Ruth, su nombre significa terca y testaruda. Por las dudas le digo esto. Orfa era terca y testaruda. Dice, tomó una decisión. El título, ¿sabe cómo es la palabra de Dios? Tomar una correcta decisión. O nos quedamos con Dios o nos volvemos a los campos de Moab.
Terrible, hermano. Ella le dijeron, verso 10, Orfa, nuera de Ruth, su nombre significa terca, tomó una decisión, se vuelve a su casa. ¿Usted cree que es una buena decisión fue para ella? No. Dice a la casa de sus padres, noten, a sus dioses, significa que estando casada con su hijo, y esto es otro detalle, hermano. Esta mujer, Orfa, estaba casada con un hebreo, que adoraba supuestamente a Dios. Vivió 10 años con un hebreo, y esto tenemos que tener cuidado, el yugo desigual. A veces nos unimos con personas que no creen en Dios. ¿Y saben qué? Están por conveniencia, porque era la esposa, la cuidaba. Pero ¿por qué no siguió con el Dios de su marido cuando murió y se volvió a los campos de Moab? Porque en su corazón estaba ese Dios, lo adoraban acá. Tenemos que tener cuidado. Significa que estaba casada con un hijo de Noemí, esta Orfa. En su corazón todavía seguía adorando a otros dioses. Por fuera parecía su corazón muy lindo. Por fuera estaba muy linda, vestida muy linda, adornada, capaz que vivían de alguna forma especial, pero su corazón, ¿cómo estaba? Muy lejos de Dios. Es probablemente, ¿no? Noemí, viendo esta situación, que una de sus nueras se vuelve a su casa, le dice a la otra, el versículo 15 le dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿No te das cuenta? Y como probó, ¿no? Noemí a esta Ruth. Tremendo, hermano. ¿No? Pero Ruth estaba resuelta. Estaba decidida. Había tomado la decisión ya cuando Noemí le había hablado de Dios. Ya adoraba a ese Dios. Ya había dejado de adorar a dioses. Ya adoraba al Dios verdadero. ¿Se da cuenta? Y Noemí, viendo esta situación, que las nueras se habían vuelto a su casa, le dice a Ruth, vuélvete. Pero Ruth da, y pusimos aquí, mire, una respuesta la más maravillosa de toda la Biblia. La respuesta que no va a escuchar en ningún lado. No la va a leer en la Biblia, solamente en esta ocasión. ¿Y qué le dice? Respondió Ruth, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira lo que le dice la mujer. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy esperando eso, hermanos, con la gente cuando vamos a abrir sus hogares. ¿Por qué están adorando a dioses? Tienen a dioses en sus corazones, idolatría y muchas cosas más. Y tenemos que hablarle y convencerlo, entre comillas, y hablarle de este Dios poderoso que Dios hizo maravillas en nosotros. Y tenemos que contarle, pero si no le contamos, ¿cómo creerán, hermanos, esta gente? ¿Cómo vendrán a la iglesia? A mí no me importa que vengan. Lo importante es que crean, porque, hermanos, les digo esto. Nos pasó en la campaña. Los pastores dijeron que la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque la iglesia está dando vuelta. Y por eso le digo de los cultos de los hogares, 5 creyentes, no sirve. Porque son 5 creyentes. La iglesia tal vez crezca, pero el reino no. Hoy capaz que somos 14 acá, ¿no? O 15. Qué bueno. Y mañana, el fin de semana, ojalá que seamos 20. ¿No? Pero almas nuevas, no que roten. Entonces el reino de Dios se tiene que extender. Y ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Predicarle al perdido. Nuestra misión, hermanos, ir al perdido. No hay que ya conoce y está dando vuelta, ahí dando vuelta como, que allá no me gusta, que allá no hay amor, que aquel no me gusta, que el pastor me predica. No, hermanos. Sí, vamos a encontrar todo tipo de personas, pero enfoquémonos con el perdido. Como cantamos hoy, como ovejas sin pastor. ¿Me entiendes? Una declaración de Ruth, tremenda. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la respuesta que tenemos que escuchar en los posteriores días, en este año que vamos a prepararnos para formar hogares, abrir iglesias. Esa es la respuesta que tenemos que escuchar. Una declaración de Ruth, porque ella era consciente de la respuesta que iba a hacer.
pero estaba segurísima. Y comienza para Ruth junto a su suegra Noemí. Lo podríamos llamar el éxodo de Ruth. ¿Podemos llamarlo así? Porque era un éxodo, ¿no? Para ella. Era extranjera, hermano. ¿Sabe qué? Para un extranjero, llegar al movimiento y decir, bueno, ¿quién sos vos? Al ministerio del fulano. Hay que estar ahí, hermano. Y comienza para Ruth junto a su suegra, Noemí, rumbo al desconocido, un país y costumbres que no conocía. No conocía, no lo había visto por sus ojos, pero lo tenía acá adentro. Ella sabía que llegaba a ese pueblo y cuando llegaba a ese pueblo empezó a ver las maravillas, lo que Noemí le había contado, hermano. Y eso tiene que empezar en la persona cuando pasa esa puerta. Se da cuenta de lo que le contamos, lo que le pasó a su vida, lo que pasa en la iglesia, los milagros que ocurren. Y la gente tiene que pasar esa puerta y decir, wow, este lugar, o el lugar que sea. No tiene que ser acá, el reino de Dios se tiene que extender en la tierra. No vamos a caber acá, ¿no? Pero tiene que direccionar usted a la persona, si está cerca. Así que, hermanos queridos, en esta noche quiero, y toda esta pequeña introducción es para pensar esto, hermanos, para decir, tengo que tomar una decisión. ¿Salgo a buscar los perdidos o no? ¿Le cuento las maravillas que Dios me ha hecho? No. Porque yo estaba cargado de espíritu, hermano. Tenía demonios y Dios me libró. Y no me dijo Dios en ningún momento que tenía que hacer esto, aquello, no. No, tenía que contar lo que Dios me había hecho. Y lo sigo contando. Y no me avergüenzo de contarlo. No me avergüenza, hermano. ¿No? O usted se avergüenza de su pecado, que Dios le libró. No, hay que contarlo, hermano. Yo era así, pero Dios me libró de la muerte. Dice, porque decían los chicos ayer, ¿vamos a ser condenados con el mundo? No, vamos a creer, vamos a bautizarnos, vamos a dar el paso de fe, vamos a tener una vida cristiana, correcta, digna, de decir, este es un cristiano. Mirá, este ha cambiado, mirá, ¿qué le pasó a este? Tenemos que mostrar la diferencia, hermanos, como hijos de Dios. Así que, hermanos queridos, esta es la propuesta para cada uno de ustedes. ¿Ustedes están dispuestos a ir por los perdidos? Amén. A ver, levante la mano, yo quiero verlo. Yo le sacaría una foto, porque si estamos dispuestos a ir a perdidos, bueno, voy a contar. ¿Puedo contar con ustedes? Amén. Amén, gloria a Dios. Este año lo vamos a hacer, hermano. Amén. Demos un aplauso al Señor. Amén. Gracias, le damos al Señor.